Bien, vamos a la página 108. Yo voy a hablar más suavecito ahora, así para que no forzar demasiado la voz. Así que si acaso denle más volumen ustedes a los parlantitos si no me escuchan muy bien. Yo voy a estar tratando de chupar pastillitas de vez en cuando, no se extrañen, no es que esté mascando chicle, no se preocupen. Bueno, hoy día nos toca un grupo de libros que son muy importantes, que por supuesto, como no cuentan ninguna historia, no aparecen nunca en los libros de historia sagrada que nos enseñan en el colegio, pero que son muy importantes, que son los libros sapienciales. Si ustedes piensan un poco, para darles una idea, entre otras cosas, estos libros son las mejores colecciones de refranes que uno puede encontrar. Y son muy interesantes y muy sabios. Pensar que se escribieron hace 2500 años atrás. Estos son el libro de los Proverbios, el de Job, el que en algunas Biblias antiguas se llama el Eclesiastés, que se llama Cogelet, su nombre correcto es Cogelet en hebreo, que quiere decir el predicador, el libro del predicador. Otro libro que también tiene un nombre bastante raro en las Biblias antiguas, que se llama el libro del Eclesiástico, cuyo nombre correcto es el libro de Ben Sirac, porque lo escribió un señor que se llamaba Jesús Ben Sirac. Él mismo se define ahí, o sea, Jesús hijo de Sirac. Y después el libro de la sabiduría, que es el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, más o menos unos 50 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que se pretende en estos libros? Dar una respuesta a la pregunta ¿qué es bueno y legítimo para el ser humano? Pero las respuestas no solo se orientan hacia las relaciones sociales, también a las relaciones con el creador y también a las relaciones con la naturaleza. Por eso es que son libros de sabiduría práctica que se llama. Ahora, habitualmente la tradición judía los atribuye a la autoría de Salomón, que fue el paradigma de la persona sabia, ¿no? en la época del yavismo, pero son bastante posteriores a la época de Salomón, si bien estamos hablando de 500 a 50 años antes de Cristo, o sea, los más antiguos serán 500 años antes de Cristo y los más modernos de estos libros serán 50 años antes de Cristo. Ahora, como son recopilaciones de refranes y cosas así, es posible que oralmente esos refranes se hayan transmitido a lo mejor 800 años para atrás, hasta la época de Salomón. Pero el libro escrito como tal, más o menos, es de la vuelta al exilio, o sea, del año 400 antes de Cristo hasta el año 50 que se escribió el libro de la sabiduría. El libro más antiguo quizás de estos es el libro de los Proverbios, que parte de la siguiente forma. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y educación, para entender máximas inteligentes, para obtener una educación acertada, justicia, derecho y rectitud para enseñar, sagacidad al incauto, saber y reflexión al muchacho. Lo escucha el sensato y aumenta el saber. El inteligente adquiere destreza para entender proverbios y refranes, máximas y enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. O sea, son libros educativos. Aquí ya aparece algo que va a ser permanente en los libros sapienciales. El contraste entre el sabio y el opositor. No, el contrario al sabio no es el ignorante. Estamos hablando de sabiduría práctica, por eso el contrario al sabio no es el ignorante, sino que el contrario al sabio es el necio. O sea, el necio puede ser muy conocedor de ciencias, puede ser doctor en física nuclear. Eso no quiere decir que sea un necio,
sea, necio en el sentido que no se sabe comportar en la práctica con sabiduría. Entonces, esa contraposición tenemos que tenerla clara. El contrario al sabio no es el ignorante. El ignorante puede ser muy sabio también. Hay gente que intuitivamente tiene mucha sabiduría a la vida a pesar que no haya tenido instrucción. Sino que el contrario al sabio es el necio. Ahora hay varias formas literarias que se utilizan en la literatura sapiencial. La más importante es el proverbio, que en hebreo se llama masal. Pueden ser populares, de instrucción, exhortación, etc. Es un resultado de una experiencia colectiva, una experiencia popular, que resume las observaciones de la vida cotidiana y su propósito es didáctico. Por ejemplo, hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las enseñanzas de tu madre, pues serán hermosa diadema en tu cabeza y collar en tu garganta. Hijo mío, si intentan engañarte los pecadores, no lo permitas. Si te dicen, ven con nosotros, preparemos una trampa mortal y acechemos al inocente sin motivo, nos lo tragaremos vivo como el abismo, enterito como a los que bajan a la tumba. Obtendremos magníficas riquezas y llenaremos nuestra casa de su botín. Comparte tu suerte con nosotros y tendremos una bolsa común. Pero hijo mío, no los acompañes en su camino. Aparta tus pasos de su senda, porque sus pies corren a la maldad y se apresuran a derramar sangre. Pero aunque no vale la pena poner una trampa si la ven los pájaros, ellos se la tienden a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es la suerte de la codicia sin límite, que le quita la vida a su dueño. Tener un vasito de agüita a mano. Otro. Hijo mío, haz caso de mi experiencia, pon atención a mi inteligencia, así sabrás ser discreto y tus labios guardarán el saber. Los labios de la prostituta destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero al final es más amarga que el ajenjo y más cortante que puñal de doble filo. Sus pies bajan a la muerte y sus pasos se dirigen al abismo. No sigue el camino de la vida, sus sendas se extravían sin que se dé cuenta. Por lo tanto, hijos, escúchenme y no se aparten de mis consejos. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. No vayas a dar a extraños tu honor y tu dignidad, gente despiadada. No se sacien con tu vigor, gente extraña, y tus fatigas vayan a parar a la casa de un desconocido. Gemirás cuando te llegue el desenlace y se consuma la carne de tu cuerpo. Aquí evidentemente está previniendo las enfermedades de transmisión sexual. Entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón despreció la reprimenda? ¿Por qué no hice caso a mis maestros ni presté oído a mis educadores? Por poco llego al colmo de la desgracia en medio de la asamblea reunida. Otro más. Guarda, hijo mío, los consejos de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Llévalos siempre atados al corazón y cuélgatelos al cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán y cuando despierten hablarán contigo. Porque el consejo es lámpara y enseñanza es luz, y es el camino de la instrucción que corrige. Te guardarán de la mala mujer, de la lengua seductora de la prostituta, que tu corazón no codicie su belleza, ni te dejes prender por sus miradas. Si la prostituta busca un pedazo de pan, la casada anda a la pesca de una vida lujosa. ¿Podrá uno llevar fuego en el pecho sin que se le queme la ropa? ¿Podrá uno caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues lo mismo que el que se junta con la mujer del prójimo, no quedará sin castigo el que la toque. Si lo sorprenden, pagará 7 veces más y aún tendrá que dar toda su fortuna. Pues el adúltero es hombre sin juicio, obrando así se arruina a sí mismo. Recibirá golpes e insultos y su deshonra no se borrará.
porque los celos enfurecen al marido ofendido y no perdonará el día de la venganza, no aceptará ninguna compensación ni la querrá aunque le aumenten la oferta. También hay algunos proverbios que tienen alguna especie de truquito como adivinanza, digamos. Mi corazón guarda 9 bienaventuranzas y mi boca proclamará la 10ª. Dichoso es el que se alegra con sus hijos, el que no tiene que servir a un inferior. Dichoso el marido de la mujer sensata, el que no tiene que hablar con buey y asno. Dichoso el que vive para ver la derrota de sus rivales y el que no resbala con la lengua. Dichoso el que encuentra un amigo y que no habla a oídos sordos. Qué grande es quien alcanza sabiduría, pero nadie como quien respeta al Señor. El respeto al Señor supera todo. El que lo posee es incomparable. Aquí, sobre texto de una numerología, como se llama, se canta este proverbio tan bonito, el libro de Ben Sirac. Y la numerología lo que ayuda es aprendérselo de memoria. O sea, son 9 bienaventuranzas y ahora ponemos una 10ª. Entonces, el muchacho que le enseñaban, el niño que le enseñaban este tipo de cosas en su casa, sus padres y sus madres, contando las líneas ya sabía, digamos, que tenía que aprender 9 o 10, ¿no? Entonces, no tenía 9 o 10, 9 o 10 ideas distintas. También se usa la comparación con el objeto mnemotécnico de aprenderse de memoria todos estos proverbios. Para hacer brasa, carbón. Y para hacer fuego, leña. Y para entablar una pelea, el pendenciero. Entonces aquí hay una comparación. El pendenciero para el resto del grupo donde está metido es como el carbón para encender las brasas o como el fuego para hacer un incendio. La fábula también existe, la alegoría también existe y la paradoja también existe. Bueno, aquí ustedes van a ver que yo en todo esto le pongo más o menos como 10 ejemplos. Ahí están las citas, para que ustedes los lean. Yo leo uno de los 10 nomás, porque si no estaríamos haciendo la clase de 5 horas, digamos. Pero escogí el que me pareció más entretenido, pero son todos muy buenos. Entonces es bueno madurar esto, leerlo, porque desgraciadamente no se lee nunca. Y hay unas cosas muy sabias que se dicen en estos libros. Aquí, por ejemplo, en la página 110, yo digo los himnos. Bueno, vamos a leer uno. Pero fíjense que aquí pongo cita 1, 2, 3, 4, 5 más. O sea, pongo 6 y leo uno, para que ustedes después repasen. Veamos un himno, el de la sabiduría, el libro de la sabiduría, capítulo 11. Desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Se está refiriendo a la sabiduría. Porque el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero tu sabiduría te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que no te arrepientan. Para que se arrepientan, perdón. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Aquí se está refiriendo a Yahvé. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieras querido? ¿Cómo se conservarían su existencia si tú no las hubieras llamado? Pero a todos los perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Y aparecen también algunos proverbios o poemas autobiográficos o biográficos en que el autor se refleja a sí mismo, a veces diciendo su nombre y a veces no. Por ejemplo, en el libro de Ben Sirac dice: yo el último me mantuve ¿se fijan? Yo el último me mantuve alerta como quien recoge detrás de los viñadores. Madrugué con la bendición del Señor y como cosechero llené mi lagar. Miren que no he trabajado para mí solo, sino para todos los que buscan sabiduría. Escúchenme, jefes de un pueblo noble, pongan atención a los que gobiernan en la asamblea. Y ahí después sigue un lote consejo. Ahora,
¿quién es el sabio? El sabio. En el Antiguo Testamento, el sabio es alguien que con destreza, habilidad, astucia e ingenio la muestra. Ahora, esa destreza, habilidad, astucia e ingenio la adquirió con la experiencia de la vida. O sea, una persona que es prudente, que reflexiona, que tiene un conocimiento práctico de los avatares de la vida y que distingue del bien y del mal. Por eso que los sabios muchas veces se habla como los ancianos de Israel. Ahora, es bien curioso esto, porque fíjense que esto, que fue escrito hace 2500 años, ¿no? Antes de ahora. Sin embargo, en estos últimos tiempos han salido una serie de gurús, de estos de influencers y cosas por el estilo, que hablan de la inteligencia emocional. Incluso un señor escribió un libro sobre la inteligencia emocional y que se hizo millonario por esto, digamos, y salieron escuelas de inteligencia emocional y ¿cómo se llama esto? Influencers y la otra que se llama coaching de inteligencia emocional y una serie de payasadas. Bueno, resulta que esto lo inventaron los sabios de Israel hace 2500 años, ¿no? Porque en el fondo esta sabiduría que ellos plantean es lo que hoy día se llama inteligencia emocional, digamos. O sea, durante 2500 años era cuestión de haber leído los libros sapiensales de la Biblia sin haberle pagado un centavo a nadie y haberse entendido lo que era la inteligencia emocional que se vino a descubrir recién hace como 20 o 30 años atrás desde el punto de vista de los influencers. Ahora, el sabio se equipara con el justo, el que es honrado y que es el veraz. Y su contraposición, el necio, no es el ignorante, sino que es el malvado. El necio, en realidad, malvado está por ahí, porque el malvado supone una intención mala de ir en contra. En cambio, cuando se habla del necio en los libros de la sabiduría, es como aquí se dice, la dice la juventud, el que no cacha nada. A lo mejor no tiene mala intención el pobre hombre, ¿eh? Pero no cacha nada. Ese es el contrario al sabio. Y por lo tanto no tiene experiencia de la vida, ¿no? O sea, puede haber estudiado mucho, tener varios doctorados, pero no tiene experiencia de la vida, está encerrado siempre en una jaula de cristal, como quien dice, en su escritorio, en su oficina, y no conoce lo que está pasando alrededor de él. Ese es el necio, no necesariamente tiene mala intención. En cambio, el malvado sí, es un necio que tiene mala intención, son dos cosas distintas. A pesar que se confunde un poco en los mismos libros. En esa época parece que por la necesidad de alimentarse y ganarse el pan de cada día, el necio no malvado como que no existía. O sea, hoy día esa gente que llega adulta, incluso a bastante edad, bastante avanzada, y todavía no se da cuenta del universo en que está parado, bueno, es porque a lo mejor ha tenido una herencia muy grande o algo por el estilo, cosa que le podía pasar a los hijos de los reyes en esa época también. Pero era una minoría tan chica que no abultaba mucho. Ahora, el sabio, una de las virtudes que siempre tiene es lo que se llama el temor de Dios, que no significa tenerle miedo a Dios, no tiene nada que ver, sino que significa reconocerse frente a Dios como una criatura contingente. O sea, como una criatura que necesita la sabiduría, aprender de la sabiduría de Dios para poder vivir bien. Por eso, no tiene nada que ver esto del temor de Dios con tener miedo y que no va a mandar al infierno y cosas por el estilo. No. El temor de Dios significa autocomprenderse como alguien necesitado del apoyo divino para poder vivir sabiamente. Ya sea el apoyo divino para que lo instruya, el apoyo divino para que le libre de las malas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, alguien
que se sabe totalmente dependiente de su relación con Dios para poder vivir sabiamente. Ahora, la sabiduría equivale a una piedad práctica, que no tiene nada que ver con las prácticas de piedad. Las prácticas de piedad también están muy bien, pero es otra cosa. Las prácticas de piedad significan una serie de costumbres que uno puede tener, muy buenas, todas, y muy recomendables, para vivir su vida con una buena relación con Dios. Por ejemplo, rezar en las mañanas, rezar en la noche antes de acostarse, ir a misa los domingos, ojalá todos los días, qué sé yo. Esas son prácticas de piedad que son todas muy buenas. Pero aquí el sabio se refiere a la piedad práctica. O sea, el aplicar esa sabiduría divina a todas las cosas que hace en el día a día, en las más elementales, como salir a comprar al supermercado o cualquier cosa. Eso es lo que se llama la piedad práctica. O sea, que en la vida práctica esa persona muestre la sabiduría que ha adquirido de Dios. Eso es lo que se llama la piedad práctica. Por eso que es distinto de la práctica de piedad. Esa piedad práctica no se expresa en el culto, sino en los quehaceres de cada día. Si quieres, hijo mío, llegarás a ser sabio. Si te empeñas, llegarás a ser sagaz. El sabio es aquel que vive una relación de paz, armonía y alegría. Alegría es muy importante esto. En cada situación de la vida diaria, en tres aspectos: armonía con Dios, armonía con la naturaleza y armonía con el prójimo. Esa triple armonía que recalcan tanto los libros sapienciales es muy importante, con Dios, con la naturaleza y con el prójimo. Y eso hace que se viva en paz, armonía y alegría. Ahora, si ustedes ven lo que decía Isaías, en el Mesías, dice, se posará el Espíritu del Señor, la Ruaj de Yahvé, y le otorgará estos dones: sabiduría, Hokmah, entendimiento, Binah, consejo, Esah, conocimiento, Daat, y temor de Dios, Yirat, Yahvé. Y esto es después lo que la Iglesia cristiana ha hablado de los dones del Espíritu Santo, de nuestro tradicional catecismo. O sea, de ahí viene, de estas 7 o 6. Aquí pone 6 Isaías, debe faltar una, pero nunca me acuerdo de averiguar cuál es la que falta en el listado que da Isaías con respecto al listado que da el catecismo. Pero la idea está clara, de ahí viene. O sea, el hombre sabio, la persona sabia, es aquel que ha adquirido del Espíritu de Dios a través de estudiar esta sabiduría, estos dones: sabiduría, entendimiento, consejo, conocimiento y temor de Dios. Creo que falta la prudencia o algo por el estilo. Bueno, y esto tiene que provocar alegría. El Papa Francisco lo ha dicho bien claro, citando un par de textos de aquí: hijo mío, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz, alégrate en el día feliz. Ahora, Dios creó todo con sabiduría, como vamos a ver un ratito más. Por lo que la creación, incluyendo al ser humano, es un todo, un cosmos bueno y ordenado. Y la actividad de la providencia de Dios en el mantenimiento de ese buen orden cósmico y humano se llama justicia. O sea, la justicia tiene un sentido mucho más global, cósmico, que no darle a cada uno lo que le corresponde, que es más o menos lo que nosotros tenemos idea de justicia, ¿no es cierto?, en el sentido más procesal, digamos. La actividad de la providencia de Dios en el mantenimiento de ese buen orden cósmico y humano dentro de lo cósmico se llama justicia. O sea, es una actividad de Dios, la justicia, para mantener el buen orden cósmico.
porque Dios creó todo con sabiduría, y mantener esa sabiduría hacer que se mantenga esa sabiduría en un cosmos que contiene al ser humano en una forma ordenada, eso es lo que se llama justicia. Por eso que el camino de la sabiduría conduce al descubrimiento de la aceptación de dicho orden cósmico y social. Quien se ajuste a dicho orden será feliz. El que se resista estará abocado a la autodestrucción. Fíjense que eso es bien interesante y nosotros como que lo estamos viendo en este mundo actual que nos toca vivir. O sea, si cada ser humano no se ajusta al orden de la sabiduría, el orden con que Dios creó al cosmos, al final vamos a estar autodestruyéndonos nosotros dentro de ese cosmos y además destruyendo al cosmos también. O sea, no es necesario que nos amenacen como a veces pasa, ¿no es cierto? Bueno, es que si no nos portamos bien, nos vamos a ir al infierno. Bueno, seguramente, eso no me cabe la menor duda. Pero resulta que además, si no nos portamos bien como seres humanos, si no respetamos la sabiduría de Dios cuando creó el universo, al final nos vamos a estar autodestruyendo nosotros y el universo completo. Y eso hoy día uno lo ve bastante posible, para que estemos con cuentos, ¿no es cierto? O sea, de que de repente aparezca una guerra nuclear por ahí, algo que yo creo que es cosa de que de repente al Kim Jong-un se le caliente, duerma un poco mal una noche, aprieta un par de botones y nos vamos todos a la punta del cerro, digamos. O sea, es algo que evidentemente puede ocurrir. ¿Y eso por qué hemos llegado a eso? Bueno, porque cada ser humano se ha olvidado de vivir de acuerdo a la sabiduría divina que dice que tenemos que vivir en esta triple armonía, digamos, con las relaciones con Dios, con la humanidad y con la naturaleza. Ahora, es bien curioso, y eso vamos a entrar ahora en este tema, porque la sabiduría en estos libros de repente adquiere una connotación personal. O sea, la sabiduría de Dios empieza a hablar en primera persona, como yo. Y toma la imagen de una mujer, que el ser humano tiene que cortejarla y amarla con devoción. Aquí entramos algo parecido a lo que hablamos en la introducción al profetismo, con la personificación de la palabra de Dios, del Dabar de Yahvé. ¿Se acuerdan ustedes? Y el Ruaj de Yahvé, que era una especie de intuición trinitaria que habíamos hablado, que era una personificación de la palabra de Dios y personificación del Espíritu de Dios. Bueno, aquí ocurre lo mismo con la sabiduría, se personifica la sabiduría. Y la sabiduría adquiere, como lo vamos a ver ahora en esta clase, una característica muy similar a la que tiene el Dabar de Yahvé, a la palabra de Dios. O sea, esa energía creadora de Dios, que en el profetismo se llama palabra y en los libros se llama sabiduría, se personifica. Pero lo curioso es que en los libros proféticos se personifica como un ser masculino, el Dabar. Y aquí se personifica como un ser femenino, la sabiduría. Pero es la misma cosa, la misma persona. Para los que están interesados en el feminismo, es bien curioso, porque entonces resulta que Cristo, antes de ser encarnado, como vamos a ver ahora, podría ser imaginado tanto como varón, antes de encarnarse, como palabra, el Dabar, o como un ser femenino, la sabiduría, Hokmah, que es femenino. Bueno, eso ya es lucubración, eso es como se llama, me decía un profesor a mí, eso es teología ficción, pero bueno. Es interesante de todas maneras. Cristo preencarnado evidentemente no tenía género, es obvio, pues, tanto como Dios no tiene género, igual. Veamos la personificación del antiguo, de la sabiduría. Estamos en la página 112. Yo voy a seguir aquí en la explicación de un biblista muy bueno que falleció desgraciadamente hace un año, que se llama James Dunn.
Era anglicano, pero eso no obsta que haya sido un budista muy bueno. Ahora, la expresión desarrollada más temprana de la personificación de la sabiduría se encuentra en un himno de los Proverbios, del libro de los Proverbios, capítulo 8, que se representa como una bella dama. Pero la señora, la bella dama, habla en lenguaje de yo, primera persona singular, y se presenta a sí misma como el primer de los actos de Dios antes del comienzo de la tierra. Vamos a leer. La sabiduría proclama, la inteligencia levanta la voz. En lugares elevados junto al camino, de pie en el cruce de las sendas, junto a las puertas, a la entrada de la sabiduría de la ciudad, en los accesos de los portales, la sabiduría grita. A ustedes, hombres, yo los llamo. A los seres humanos se dirige mi voz, a los inexpertos que aprendan prudencia, los necios que aprendan a tener juicio. Escuchen que hablo sin rodeo. Yo abro los labios con sinceridad. Mi paladar repasa la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todas mis palabras son justas, ninguna es falsa o perversa. Son claras para el que entiende y rectas para el que las comprende. Reciban mi corrección y no plata, un saber más precioso que el oro, porque la prudencia vale más que las perlas y con ninguna joya se le puede comparar. Yo, la sabiduría, soy vecina de la prudencia y busco el trato de la reflexión. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la mentira. Son míos el consejo y la habilidad, son míos la inteligencia y el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes dan decretos justos. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, los que madrugan por mí, a mí me encuentran. Yo traigo riqueza y gloria, fortuna sólida y justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, mi renta vale más que la plata. Camino por la vida de la justicia y sigo las sendas del derecho, para ofrecer riquezas a mis amigos y llenar sus tesoros. El Señor me engendró, o me formó, o me creó, ¿sí?, como primera de sus tareas antes de sus obras. Desde antiguo siempre fui formada, desde el principio antes del origen de la tierra. No había océanos cuando fui engendrada, no había manantiales ni ríos. Todavía no estaban encajados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho la tierra y los campos ni los primeros terrenos del mundo. Cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en las alturas y reprimía las fuentes abismales, cuando el Señor imponía su límite al mar para que las aguas no traspasaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como confidente. Yo estaba disfrutando cada día, jugando con todo el tiempo en su presencia, jugando con el mundo creado, disfrutando con los hombres. Fíjense que el creo largo, que ya no se reza en las misas, que es posterior al credo corto. El credo corto que se reza en las misas hoy día de la época apostólica, más o menos, y en el siglo I, principio del siglo II. El otro es el niceno, constantinopolitano, o sea, por ahí por el año 400, 390. Pero cuando se habla del Hijo, se dice engendrado, no creado, de la segunda persona de la Trinidad. Y viene de acá. Yo fui engendrada, no había manantiales ni ríos, qué sé yo, desde el principio de todo. Ahora, esta representación es llevada más lejos en un himno adicional de autoalabanza que está en el libro de Ben Sirac, capítulo 24.
También en el libro de la sabiduría de Salomón, como vamos a ver más adelante, los actos de Dios son atribuidos a la sabiduría desde Abel en adelante, incluyendo la práctica divina del Éxodo, incluyendo las vagabundancias del desierto. Vamos a leer esto del libro de Sirach. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo. Fíjate, yo salí de la boca del Altísimo. O sea, como palabra del Altísimo. O sea, aquí la sabiduría efectivamente se está diciendo que es lo mismo que los profetas hablaban del Dabar de Yahvé, la palabra de Dios que quemaba por dentro. ¿Se acuerdan el pobre Jeremías? Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo. Mi trono estaba sobre las columnas del nube. Yo sola recorrí el arco del cielo y atravesé la hondura del abismo. Reiné sobre las olas del mar y los continentes y todos los pueblos y naciones. En todos ellos busqué donde descansar y un sitio donde habitar. Entonces el creador del universo me ordenó. El que me creó estableció mi residencia. Reside en Jacob, sea Israel tu pueblo. Ahí está hablando, ¿no es cierto?, de la revelación, de la elección del pueblo de Israel como para ser el destinatario de la revelación primitiva. Entonces ¿dónde está? Escoge entre todos ellos un donde descansar y un sitio donde habitar. Entonces el creador del universo me ordenó. El que me creó estableció mi residencia. Reside en Jacob, sea Israel tu pueblo. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca dejaré de existir. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto, y en Sion, Jerusalén, me establecí, en el templo. En la ciudad amada me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la parcela del Señor su herencia. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. Crecí como palmera de Engadí, como rosal de Jericó. Como olivo crecí en la pradera y como plátano junto al agua. Como canela y lavanda he perfumado, y di aroma como mirra exquisita, como cienzo y ámbar y bálsamo, como perfume e incienso en el santuario. Como terebinto extendí mis ramas, un ramaje bello y frondoso, como vita hermosa retoñé. Mis flores y frutos son bellos y abundantes. Vengan a mí, a la sabiduría, a mí como persona, los que me aman y coman todo lo que quieran de mis frutos. Mi recuerdo es más dulce que la miel. Poseerme es mejor que los panales. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. El que me escucha no fracasará y el que me pone en práctica no pecará. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. O sea, a medida que uno se va alimentando de la sabiduría de Dios, va añorando ser más sabio. Por eso que la sabiduría y la palabra de Yahvé, ambos, se presentan como el primogénito de la creación. Tanto la sabiduría como el Baba de Yahvé. Por medio de quién Dios hizo al mundo y por quién era el mundo sostenido. Ahora, los términos distintivos utilizados por Cristo en la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, que Él es el resplandor de la gloria de Dios y el sello de su mismo ser, vienen del libro de la sabiduría. Ella es el resplandor, la sabiduría de la luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios. O sea, en el fondo, esta sabiduría, este Dabar de Yahvé, esta Jokma de Yahvé, sabiduría o palabra de Yahvé, que es personalizado, es un poco como la corona de alrededor del sol, en que los humanos pueden mirar esa corona alrededor del sol cuando no pueden mirar al sol directamente. O sea, es el reflejo de Dios, algo que después dirá, el reflejo de Dios orientado al ser humano, algo y después que dirá
tan claro San Juan en el comienzo de su evangelio, ¿no es cierto? La palabra de Dios se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, y el mismo en el evangelio, en los sinópticos también lo dice: ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. O sea, es la forma, esa palabra de Dios encarnada, o esa sabiduría de Dios encarnada, como dice San Juan, que nosotros tenemos para poder ver a Dios, porque en nuestras naturalezas humanas no lo podemos ver cara a cara, lo veremos después, pero en este momento no lo podemos ver cara a cara. Pero sí podemos ver este reflejo de Dios encarnado. Como dice, la corona uno ve alrededor del sol cuando no puede mirar directamente el sol porque lo deja ciego. Y ahí está clara la relación que tiene todo esto con los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se dice: Él era la vida y la luz de los hombres, la luz de la humanidad. Y en el libro de la sabiduría dice: ella es el reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. O sea, ahí está claro algo que yo les había dicho, y que desgraciadamente la forma que nos enseñan las cosas no se ve. Yo les decía de que en la primera y segunda clase, que si uno ponía todos los libros de la Biblia en una forma cronológica, se veía siempre un hilo conductor en que cada libro se iba apoyando en el anterior cronológicamente e iba anunciando al siguiente, que todavía no se había escrito. Pero les agregaba algo muy importante, que nosotros no lo tenemos en nuestra cabeza porque siempre nos han enseñado lo contrario, digamos intuitivamente lo contrario, que ese hilo conductor traspasa de un testamento al otro. Yo les decía que si nosotros poníamos todos los libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en orden cronológico, el libro de la sabiduría, que era el último que se había escrito del Antiguo Testamento, apuntaba directamente a los primeros libros del Nuevo Testamento. Y aquí ustedes lo tienen a cada rato. San Juan, en el comienzo de su evangelio. En él era la vida, está hablando de la palabra de Dios encarnada, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué es lo que dice el libro de la sabiduría? La sabiduría es el reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios, imagen de su bondad. O sea, está clarísimo ese hilo conductor que traspasa el límite de ambos testamentos. Ahora, como nosotros no tenemos nuestras Biblias organizadas cronológicamente, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, son un desastre en ese sentido, no nos damos cuenta de ese hilo conductor. Pero ese hilo conductor es muy importante porque es, como dijéramos, lo que se visualiza más claramente de esta revelación del misterio de Dios, que comienza con Abraham y termina con el libro del Apocalipsis de San Juan. Veamos otro himno que es muy interesante para ver esto. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo, porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente, por eso que nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Y entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigos de Dios y profeta, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Pero sigue más todavía este hilo conductor entre esta personificación de la sabiduría, que se basa en la personificación de la palabra de Dios, bajo otro aspecto nomás, lo mismo, y el Nuevo Testamento. Fíjense que San Juan dice algo que es muy interesante: la palabra de Dios
vino en Israel y no fue recibido ahí. ¿Qué dice San Juan en el comienzo de su evangelio? Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y se habla no solamente de eso de que a Jesús no lo recibieron y lo mataron, sino que también a los profetas, y todos los profetas murieron de la peor forma posible. Hay profeta en su casa, como decía el mismo Señor. San Juan dice, vino a su casa y los suyos no la recibieron. ¿De dónde viene eso? De la narración de la sabiduría en su morada en Israel, en el libro de Bersirac. Entonces el creador del universo me ordenó que me creó y estableció en mi residencia. Reside en Jacob, sea Israel tu heredad. Pero, como dice después en otros libros similares, la sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres y no encontró su sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. De ahí viene, ese hilo conductor, se fijan que va. Ahora, incluso podríamos decir, dice James Dunn, que la especulación dentro del judaísmo del segundo templo sobre cómo Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad a su pueblo, alcanzó su clímax en la conclusión cristiana de que Jesús fue el clímax de esa autorrevelación. O sea, evidentemente, ese concepto tan claro de que Jesús es la palabra encarnada y es el clímax de la autorrevelación. ¿Se acuerdan de esa imagen que yo ponía en la primera clase de la revelación como una obra de teatro en el estilo de Lope de Vega, cuando se ponen todos los libros ordenados cronológicamente? El tercer acto, que es donde se resuelven todos los problemas, viene a ser el Nuevo Testamento, aquí está clarísimo. Jesús fue el clímax de esa autorrevelación. Así como los sabios de Israel encontraron dicho clima en la Torá entendida como la encarnación de la sabiduría divina que impregna toda la creación e ilumina al buscador humano hacia Dios, los primeros cristianos encontraron un clímax aún más rico y pleno en Cristo. Si nosotros continuamos el himno que yo leí antes del libro de la sabiduría, leí hace 5 minutos, ¿qué es lo que dice después? Todo esto es el libro de la alianza del Altísimo, la ley que nos dio Moisés, como herencia para la comunidad de Jacob. Ella desborda sabiduría, como el pisón, como el tigris en primavera. Va llena de inteligencia como el Éufrates y como el Jordán durante la cosecha. Ofrece enseñanza como el Nilo y como el Gijón durante la vendimia. El primero no acabará de comprenderla y el último no podrá agotarla, porque su pensamiento es más ancho que el mar y su consejo más que el océano. O sea, ahí se muestra esa limitación que detectan estos mismos textos finales del Antiguo Testamento que no saben qué va a venir. O sea, la sabiduría se autorreveló con la Torá, ¿cierto? Y con las voces de los profetas, ¿cierto? Pero no sabemos, no podemos agotarla, porque el pensamiento es más ancho que el mar y su consejo más que el océano. ¿Y dónde se agota esa revelación? En la venida de Cristo, en la autorrevelación de Jesucristo como encarnación de esa sabiduría de Yahvé o de esa palabra de Yahvé, como lo define muy bien el Evangelio de San Juan. Y ojo que el Evangelio de San Juan no es el único que se refiere a ese mismo tema. La carta a los hebreos igual, y en los otros evangelios también, como la culminación de esa autorrevelación de Dios. Entonces ahí llegamos para el Antiguo Testamento, la palabra de Yahvé, Dabar de Yahvé según los profetas, equivale a la sabiduría de Yahvé, o Jokma Yahvé según los sabios de Israel, y se interpreta como ser la Torá por los judíos o como el Cristo preencarnado por los cristianos. Y en los libros del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, pero en muchos más también, ese Cristo encarnado es la palabra de la
del Dabar preexistente, o la sabiduría preexistente. Pero la Biblia es esa misma palabra puesta por escrito. Y la Eucaristía es esa palabra de Yahvé encarnada bajo la especie de pan y vino. O sea, esos tres conceptos como que están muy relacionados y derivan de esto que hemos acabado de ver. Bueno, esto podría parecer medio complicado, pero es extraordinario. Es extraordinario. Yo les aconsejo que lo repasen bien en los apuntes o que lo repasen bien en, en YouTube cuando suba esta presentación, esta clase. Porque ahí se ve, como le digo, claramente una serie de recopilaciones de los mismos conceptos que hemos visto desde el principio. Alguien por ahí, una señora me pedía de cómo se puede hacer estos cursos más breves. Que es medio difícil a veces poder asistir al curso entero si tiene 15 o 16 clases, y el del Nuevo Testamento unas 20. El problema es que todo esto está hilado. O sea, si no le hubiera hablado 2 clases completas al principio sobre el lenguaje y sobre qué es el concepto del misterio, revelación y fe y todas las tremendas implicaciones que tienen, y si no le hubiera hablado también durante una clase completa antes de los profetas sobre qué significa el Dabar de Yahvé y qué significa la Ruaj de Yahvé, no hubiera podido hacer esta clase. Hubiera sido una clase anecdótica nomás de contar refranes, pero la esencia de la clase, que es esta personificación de estas energías divinas, emanaciones divinas, hubiera sido imposible decirlo. Entonces, claro, cuando se hacen muchas veces cursos de Sagrada Escritura muy breves, de 2 o 3 clases, se corre el peligro de contar anécdotas. A lo mejor citar algunos versículos de algunos libros que son muy sabios, que sé yo, cosas por el estilo, pero no se entiende el aspecto global que esto tiene. Ahora, es difícil explicarlo en una cosa más breve, porque mal que mal son más de 2000 años de revelación del misterio de Dios. ¿Cómo lo vamos a resumir en un tiempo más breve que esto? Pero ese es el problema. O sea, aquí habría ayudado mucho si en la educación católica muchos de estos conceptos se hubieran educado en el catecismo básico, en el catecismo que uno aprende en los colegios, pero desgraciadamente no se ha hecho así. Mi señora siempre se queja que una de las ramas del catecismo que vendió su colegio, era un colegio católico de monjas, bastante famoso en esa época. Una de las cosas que le enseñaban como más importante en la liturgia, por ejemplo, era cuál era el color de la casulla que tenía que usar el sacerdote en cada día del tiempo litúrgico. Entonces, en tales días, color rojo, color verde, color blanco. Eso no tiene ninguna importancia. En cambio, no nos enseñaron estas cosas básicas. O sea, si el cristiano medio tuviera esos conceptos básicos sobre la Biblia, claro, ahí podría explicar solamente, qué sé yo, hacer una clase sobre los profetas o sobre Isaías y todos entenderían de qué se trata, pero desgraciadamente no es así. Esos conocimientos básicos de la revelación no se conocen. Los evangélicos sí que las conocen, ¿no? Esa gente lo tiene sumamente claro todo esto. Tienen otros problemas. Yo no es que lo esté defendiendo teológicamente, que diga que son perfectos y nosotros no lo somos, no.
tienen otro problema. Pero ese problema del entendimiento bien de sobre qué es la Biblia y qué es la revelación, lo tienen clarísimo. Y se les nota. Se les nota. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el centro, me bajaba del metro en la estación Universidad de Chile y llegaba hasta donde tenía mi oficina, que a veces estaba en la calle Humada, a veces estaba en la calle Bandera, dependiendo. Bueno, y recorría el Paseo Humada y mis amigos de la gente que tenía el kiosco, donde vendían los diarios, todos los días pasaba por ahí y los saludaba. Y varios de ellos, mientras atendían al público y esperaban que el público les pidiera la revista o el diario que querían comprar, estaban leyendo la Biblia. Era obvio. Esos eran todos evangélicos. El que no estaba leyendo la Biblia, sino que estaba leyendo el Mampato o algo peor, ese era católico o era ateo. Era clarísimo. Bueno, en fin. Y eso es lo que estoy tratando de hacer por lo menos con estos cursos, para que se cambie eso en las personas que tienen la buena voluntad de matricularse y soportar de este curso durante 16 o 20 clases. Vamos a la etapa siguiente ahora, que ya es la última etapa. No nos quedan muchas clases, nos quedarán 3 como máximo. La época helenística y romana. Vamos a ver el contexto histórico y después el contexto teológico, como siempre. ¿Qué pasa? Bueno, Alejandro Magno destruye el imperio persa en el año 333 y llega a la época helenística. Helenística significa de los griegos. Pero él muere muy joven. Él muere muy joven y deja de heredero. No sé si es una guagua recién nacida o que ni siquiera había nacido todavía. Pero obviamente no podía gobernar. En cualquiera de los dos casos. Entonces, cuando muere, surge la lucha entre sus generales y que se dividen el imperio. Y esos generales que dependían de Alejandro se llamaban sátrapas, el cargo que tenían eran sátrapas, y eran gobernadores, pero que cuando se dividen el imperio entre ellos, el nombre pasa a ser otra cosa, digamos, porque efectivamente eran unos devastadores de la provincia que les había tocado como herencia. Un sátrapa es alguien que gobierna muy despóticamente hoy día. De ahí viene esa característica. Ahora, inicialmente, Israel pasó a depender del sátrapa de Egipto. Ahí todos esos sátrapas quisieron coronar faraones, tomaron el nombre de Ptolomeos. La mayoría, hubo algunos que no, pero la mayoría sí, hubieron 12 faraones Ptolomeos, hasta que al final fueron destruidos por los romanos. Y eran bastante tolerantes. Estos faraones griegos se adaptaron al sentir del pueblo egipcio de la época de los faraones, que era un pueblo bastante tolerante, no era orientado a ser grandes imperios universales. Y por lo tanto no hubo problema. Pero de repente, en el año 198 a.C., hay una guerra entre el Egipto y Siria, donde en Siria habían reyes en Siria que descendían de un primer sátrapa que se llamaba Antíoco. Y eso sí que era muy beligerante. Entonces, un Antíoco III, rey de Siria, derrota a los egipcios, a los faraones egipcios, a los Ptolomeos. Y por lo tanto Israel pasa a depender ahora del rey de Siria. Y el rey de Siria estaba
absolutamente decidido a hacer que todos sus súbditos tomaran las costumbres griegas que él patrocinaba. Entonces, ahí empezaron los problemas. La costumbre griega significaba también las deidades y la mitología griega, y significaba también poner entonces estatuas de Zeus y cosas por el estilo en el templo de Jerusalén. Y eso se acentuó mucho bajo el reinado de Antíoco IV. Vamos a leer, vamos a leer un texto. Poco tiempo después, Antíoco IV, el rey envió a un senador ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres tradicionales y a no gobernarse por la ley de Dios. Tenía orden de profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo a Júpiter olímpico, y dedicar el de Garizim, el de los samaritanos, a Júpiter hospitalario, siguiendo la práctica de los habitantes del lugar. Entonces, imagínense, el templo de Jerusalén, el de Garizim, ya no iban a adorar más a Yahvé, sino que iban a adorar a Júpiter olímpico. El avance del mal resultaba molesto e insoportable aún para la masa del pueblo. El templo estaba repleto de libertinaje y de las orgías de los paganos, que se divertían alegremente con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los recintos sagrados, e incluso introducían allí objetos prohibidos. Bueno, acuérdense que en la religión griega existía lo que se llamaba la prostitución sagrada, o sea, las sacerdotisas de ciertas divinidades que ejercían la prostitución en el templo, y eso bajo un cierto ritual. El altar rebosaba de víctimas ilegítimas prohibida por la ley. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A su pesar, se veían forzados al banquete sacrificial con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey Antíoco. Y cuando llegaba la fiesta de Baco, les obligaban a hacer una procesión en su honor coronados de hiedra. Ahora, obviamente en una religión monoteísta como era la de Israel, eso debía causar problemas atroces. Y por eso pasan varias cosas. La muerte del relato que nos dice el libro de los Macabeos, que lo vamos a leer después, seguramente en la próxima clase, sobre el martirio de la madre con sus 7 hijos. Y finalmente, la rebelión de Judas Macabeo en el año 167, que logra reconquistar Jerusalén y consagran y purifican el templo. Pero ¿qué pasó? Que después de la muerte de Judas Macabeo, la corrupción volvió a empezar, y sus hermanos y sucesores están más interesados de coronarse como gobernantes que de volver a la religión de sus antepasados. Empieza toda una carrera de corrupción para que los que se candidatean a ser sumos sacerdotes, ya habíamos dicho que en esta época era la administración local en Jerusalén estaba a cargo del sumo sacerdote. Entonces, coronarse de sumo sacerdote para los que se candidateaban, ¿cómo se lograba? Coimeando a los emisarios del rey de Siria, de Antíoco, para que nombrara uno u otro. Entonces, eso significa una corrupción feroz. No era el deseo de hacer un sumo sacerdocio espiritual, ni mucho menos. Finalmente, es tal el caos y la lucha por adquirir el cargo de sumo sacerdote para poder gobernar en Jerusalén, en Judea en general, que hacen lo mismo que, como decían ahí, es
llaman al gato para que cuide al gallinero. Al final, los dos contrincantes que habían para el cargo de sumo sacerdote le piden ayuda al general romano Pompeyo para que decida quién es el más apto para ser sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hace Pompeyo? No tiene un pelo de leso. Manda matar a los dos y se queda él con el gobierno de Israel. Y en ese momento se acabó la independencia de Israel hasta el año 1946, cuando se restaura después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya llegaba tal la corrupción que los dos candidatos que querían postularse al cargo de sumo sacerdote llaman al general Pompeyo, que acababa de conquistar Egipto, también. Y le dice, decida usted, mi general, quién es el que... Vengan para acá los dos, los manda a matar a los dos y dice, ya, ahora de aquí para adelante da lo mismo, porque Israel va a ser colonia romana. Y así se acabó la independencia de Israel durante 20 siglos. Sin embargo, Julio César, que sucede a Pompeyo en el año 44, se da cuenta, era muy inteligente sobre Julio César, se da cuenta de que el pueblo de Israel tiene una característica especial que no se da en ninguna otra parte, que son monoteístas. Y el monoteísmo es exclusivista. Para el politeísta, que hayan dioses de todos los pueblos no le importa. El Dios mío es el que me importa, pero es uno de tantos. Punto. Pero el monoteísta, como dice, el Dios mío es el único Dios que existe, obviamente trae problemas, porque no va a aceptar nunca que le pongan una estatua de Zeus olímpico, como pretendió hacer Antíoco IV, en el templo de Jerusalén. Porque para el monoteísta todos los demás dioses no son dioses de otros pueblos, son sencillamente ídolos. Entonces firma un pacto con las autoridades judías de Jerusalén. Y un pacto que pasa a ser parte del derecho romano. Entonces eso trae la paz. Mientras hubiera un César que fuera inteligente, o sea, no fuera Calígula o que fuera Nerón, que eran bastante tontos, pero no. Cuando los Césares fueron inteligentes, trajo la paz. ¿Por qué? Él declaró que la religión judía fuera religión lícita en todo el imperio. Por lo tanto, los judíos no estaban obligados a celebrar como Dios al emperador, ni a otros dioses del emperador tampoco. Eso quedó dentro del derecho romano. Creo que fue el único caso. Muy inteligente Julio César. Entonces, con eso hacía de que por lo menos en Jerusalén no hubiera templos de otros dioses, ni tampoco estatuas de otros dioses dentro del templo de Jerusalén, lo prohibía totalmente, ni tampoco en la diáspora los judíos estuvieran obligados a echarle incienso a la estatua del emperador para cada cumpleaños. Porque echarle incienso a la estatua del emperador significaba reconocer al emperador como un dios. Y eso trajo la paz entre Roma e Israel. Y trajo también la paz para el naciente cristianismo, porque el naciente cristianismo, hasta el año 100, 130 más o menos, siempre se consideró una variante dentro de los israelitas, porque el Señor predicó a los judíos, o sea, que la mayoría eran judíos, la gran mayoría, hasta el año 130, de los cristianos conversos todavía eran, que se calcula que el 70% de los conversos eran todos judíos. Entonces, también heredaban este mismo privilegio de Julio César. No estaban obligados a echar incienso a la estatua del emperador para su cumpleaños. Ni estaban obligados, sus sinagogas y sus templos no estaban obligados.
a tener estatuas de ningún dios que no fuera Yahvé o ninguna imagen de nada. Entonces se vivió en paz ahí, se vivió en paz, porque los cristianos eran judíos, eran los que se llamaban judeo-cristianos, eran así como existían los fariseos, los saduceos, los esenios, existían los judeo-cristianos, no había problema. Pero, ¿qué pasó cuando se separó Israel y el cristianismo? Y llegó un momento que se separaron. Y eso ocurrió por allá por el año 130, más o menos. Pero eso es parte del curso del Nuevo Testamento. Bueno, entonces expulsaron a los judeocristianos de las sinagogas. Los judíos. Porque las sinagogas llevaban el catastro de quienes eran judíos, para que no tuvieran que echar incienso en la estatua del emperador para el día de su cumpleaños. Al ser expulsado de la sinagoga, cuando se produce la ruptura interna entre el judaísmo tradicional y el judeocristianismo, ya no aparecían en los libros de las sinagogas como judíos. Entonces ahí se provocó un tremendo problema para los cristianos, porque empezaron a ser martirizados por los romanos. Porque tenían obligatoriamente un cristiano que ir a la plaza pública del pueblo donde vivía, o la ciudad donde vivía, ya estaba la estatua del emperador vigente, y echar una cucharita de incienso delante de la estatua del emperador. Si se resistían, dicen que no. Bueno, ¿usted es judío o no es judío? No aparece aquí en el listado de la sinagoga. Entonces, a los leones. De ahí empezaron la cantidad enorme de martirios que hubieron en esos tiempos de cristianos. Ahora, Roma no restauró la monarquía tradicional. Sí hubieron hubo un rey fundamentalmente que puso Roma, que fue Herodes. Pero Herodes no era ni siquiera judío, era idumeo. Era un guerrillero ahí que apoyó la conquista de Jerusalén por Pompeyo. Nada más, Herodes ni siquiera era judío. Bien. Y en esa época aparecen también estos partidos que están claros en el Nuevo Testamento, como los fariseos, que son laicos, los saduceos, derivados de los sacerdotes, los celotas, que eran bastante extremistas, y los esenios, que se refugiaron principalmente en Qumran, en el desierto. Ahora, este decreto de Julio César, hubieron algunos sucesores de él que no fueron suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo beneficioso que era para Roma. Entre ellos Calígula y Nerón, que volvieron a insistir con el asunto de poner una estatua de ellos como dioses en el templo de Jerusalén. Bueno, eso provocó la revuelta del año 70 después de Cristo, que duró hasta el año 130 más o menos después de Cristo, en que al final los emperadores Vespasiano y Tito destruyeron entre el 70 y el 130 el Jerusalén completa, templo inclusive, con todo lo que había ahí. Se llevaron deportados en el segundo exilio a todos los judíos que habían, ¿no? Incluso ni siquiera permitieron que la ciudad volviera a ser reconstruida. Y ahí efectivamente ya se perdió toda la independencia de los judíos y del Estado de Israel hasta el año 1946. Bien, alcanzamos a pasar, fíjense, todo lo que yo quería. Vamos a ver en la próxima clase el contexto religioso, el contexto teológico de esta época helenística y romana. Pero yo les pido que repasen todo lo que hablamos de los libros sapienciales, porque ahí hay muchas cosas muy importantes. Y si pueden ver esa parte de la clase de nuevo en YouTube, sería muy bueno. Bien, vamos a ver ahora si hay preguntas.